Muy buenos días, estimados alumnos. Soy el abogado Marcos Villanueva Andrade, docente investigador de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil. Sean bienvenidos a este tutorial de Derecho Administrativo y de Derecho Tributario. Es un tutorial básico que está estructurado de la siguiente manera. Respecto a la parte de Derecho Administrativo, tiene a su vez 4 partes, divididas en la siguiente manera. La primera parte trata sobre lo que es la administración pública, la segunda parte trata sobre lo que es en sí el derecho administrativo, la tercera parte trata sobre lo que es el acto administrativo y la cuarta lo que es el contrato administrativo. Respecto a la segunda parte, que tiene que ver con el derecho tributario, está dividida de la siguiente manera, En la primera parte de derecho tributario, nosotros vamos a revisar lo que tiene que ver con el derecho constitucional tributario. Posteriormente vamos a ver también lo que tiene que ver con el derecho internacional tributario. Posteriormente, en una tercera parte, lo que tiene que ver con el derecho tributario per se, el derecho tributario orgánico específicamente. Y posteriormente lo que es el derecho procesal tributario, el derecho aduanero tributario, el derecho municipal tributario, y vamos a sacar las respectivas conclusiones de este tutorial básico de derecho administrativo y de derecho tributario. Veamos pues entonces la primera parte de lo que tiene que ver con el tutorial básico de derecho administrativo, que va a tratar sobre lo que es la administración pública. Lo primero que tenemos que ver en esta parte, y cabe la pena indicar que es extremadamente interesante, son en sí las aportaciones históricas de distintos filósofos respecto a lo que consideraron en su tiempo lo que es administración. Por ejemplo, tomemos el caso de Confucio, en aproximadamente 551 a.C. Él decía lo siguiente, decía que los gobernantes deberían estudiar los problemas de la sociedad, de sus gobiernos, para poder emitir un determinado juicio y en base a ello buscar la solución. Esto es importante desde el punto de vista de la investigación científica, esto es importante desde el punto de vista de la administración, porque lo que se está buscando es cuál es la fuente, cuál es la causa del problema, y en base a ello determinar cuál es la posible solución o cuáles son las posibles soluciones que podrían existir. También tenemos a otro filósofo extremadamente conocido, como fue Platón, aproximadamente en el 428 a.C. Platón, que fue un filósofo griego, discípulo de Sócrates, en su obra La República decía lo siguiente, Él exponía un punto de vista respecto a cuál era el estilo democrático de gobierno, cómo debería ser el estilo democrático de gobierno. Y también es muy importante indicar que él empieza a tratar todo lo relacionado a lo que era la administración de los negocios públicos. Es importante establecer que obviamente pues la sociedad occidental tiene su fuente, tiene su origen, su génesis en Grecia, Y lo importante es que ya en esos tiempos se empieza a analizar cuáles eran los problemas que tenían las sociedades, los problemas que tenían las ciudades, los problemas que tenía el gobierno, y se empieza a buscar principalmente la solución de cómo combatir la pobreza, el hambre en Grecia, O sea, empiezan a establecerse las primeras bases de cómo poder hacer que el hombre griego no pase hambre, y para ello pues tenía que destinarse fondos públicos para la administración pública para ello. Adicionalmente, algo muy interesante es que se empieza a establecer ya la situación o los conceptos relacionados a que los funcionarios públicos deberían tener un salario, deberían tener un sueldo. También tenemos en esta parte relacionada a las aportaciones históricas de los filósofos respecto a los conceptos de administración. Tenemos a Aristóteles, aproximadamente en el 384 al 322 a.C., Él vivió y murió en este periodo. Él tiene un libro muy conocido por ustedes, obviamente por todas las personas, denominado La Política. En este se estudia la organización del Estado, y aquí se distinguen 3 formas de administración pública: la monarquía, es decir, el gobierno de una persona; la aristocracia, es decir, el gobierno de una élite; y la democracia, que es lo que conocemos como el gobierno del pueblo. Entonces, para continuar con este tutorial básico de administración, tenemos que entender ciertos antecedentes respecto a lo que es la administración pública, Para que la administración pública pueda realizar su trabajo, el Estado requiere principalmente la existencia de determinados órganos, pero también de las actividades administrativas respectivas.
Entonces, hay que analizar que a partir de la Revolución Francesa es que se empieza a relacionar la administración pública con la función ejecutiva y con la Constitución. Por ejemplo, respecto a la separación de los, en ese tiempo denominados tres poderes del Estado, que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Esto obviamente lo había establecido Montesquieu. Así, de esta manera se le empieza a concebir en sí a la administración como aquel instrumento por medio del cual los poderes del Estado realizan las funciones públicas. Sí es bueno acotar que la Revolución Francesa fue en sí un conflicto social, un conflicto político también, que inicia con la autoproclamación del tercer Estado como Asamblea Nacional en el año de 1789, pero que finaliza con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en el año de 1799. La Revolución Francesa en sí marca el inicio de lo que se denomina la Edad Contemporánea, al sentar en sí las bases de la democracia moderna. Siguiendo con la parte racional, los antecedentes de la administración pública, Montesquieu, que vivió entre 1689 a 1755, nacimiento y muerte, establecía que para evitar en sí los abusos de los reyes era necesario que las tres funciones del Estado quedaran depositadas en tres órganos. El legislativo se refería al Congreso Nacional, lo que en nuestro caso sería la Asamblea Nacional; el ejecutivo, pues en su caso el rey, y en nuestro caso obviamente en la actualidad al presidente elegido mediante el respectivo voto popular; y el judicial, la Suprema Corte de Justicia, o pues en nuestro caso la Corte Nacional de Justicia. Se hay que acotar que todos estos procesos revolucionarios se dan específicamente por la gran cantidad de abusos que se dieron en la historia, ¿no? Por ejemplo, respecto a la parte tributaria, administrativa tributaria, pues había muchos abusos de los funcionarios públicos, de los jueces. Hay que acotar también que se concesionaba el cobro de la recaudación tributaria y a algunos se les cobraba con formas distintas, por lo que no existía este principio de generalidad, este principio de igualdad. ¿Ya? Y es a través de la Revolución Francesa pues, que se establecen principios extremadamente básicos y se dan las constituciones, ¿ya? Y en sí nace lo que es la administración pública, ¿no? Y empieza a relacionarse con la función ejecutiva y con la Constitución en sí. Veamos ahora, dentro de la administración pública, lo que sí son los autores del Estado moderno. La administración pública del Estado moderno se asienta principalmente en el trabajo de tres autores, que son Nicolás Maquiavelo, Jean Bodin y Thomas Hobbes. Nicolás Maquiavelo, que nació en 1469 y falleció en el año de 1527, tiene una obra extremadamente importante, muy característica para el estudio administrativo, una obra titulada El Príncipe. Esta obra trataba sobre la supremacía del poder del Estado sobre cualquier otro, es decir, el poder del Estado es el poder supremo, está encima de todo, sobre cualquier persona, sobre todo, sí, sobre cualquier otro. Jean Bodin también, en el año de 1530 a 1596, nacimiento y muerte, ya tenía trabajos que trataban principalmente sobre la edificación del aparato estatal. Él tiene los 6 libros de la República, su obra principal, principios económicos mercantilistas. Él explica este tipo de principios, ¿no? Pero también defiende el comercio internacional. Él establece bases relacionadas a la necesidad que tiene un Estado, la necesidad que tiene la administración pública de abrir fronteras para realizar el comercio internacional, pero también establece que hay que establecer determinados tipos de controles y también barreras para que no se afecten, obviamente, pues sectores que pueden ser vulnerables, sectores minoritarios, sectores que podrían ser afectados, como por ejemplo sectores agrícolas, ¿no? En distintos tipos de segmentos. Otro autor extremadamente importante para el Estado moderno, para la administración pública en el Estado moderno, es Thomas Hobbes, que nació en 1588 y murió en 1679. Él concibe al Estado como una organización que gobierna a la sociedad que se le somete. Importante establecer respecto a Thomas Hobbes que desarrolló una teoría del origen contractualista del Estado, ¿no? Según el cual el hombre primitivo que vivía en estado salvaje pasó lentamente a la vida social mediante un pacto entre todos. Estos son los autores del Estado moderno, que son extremadamente importantes para el estudio de lo que es la administración pública. Ahora analicemos lo que es la administración pública en Ecuador, ¿no? Y aquí vale la pena indicar que Ecuador, a lo largo de su vida republicana, tuvo un total de 20 constituciones y una gran cantidad de reformas.
Esto, si lo analizamos desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista organizacional público, nos lleva a conocer que el número de ministerios, de secretarías, han ido cambiando en el tiempo, han ido aumentando, ¿no? Conforme las exigencias de los nuevos tiempos. Por ejemplo, ¿no? En el año del 2015, ¿no? Habían 6 ministerios coordinadores, 22 ministros generales y 11 secretarías de Estado. Pasemos ahora a lo que son las funciones del Estado, ¿no? Respecto a la Constitución de la República del Ecuador del 2008, conocida como la Constitución de Montecristo, ¿no? Nosotros tenemos a la función ejecutiva, que está liderada por el presidente de la República del Ecuador. Tenemos la función legislativa, que está asignada a la Asamblea Nacional. También tenemos la función judicial, que está encabezada por la Corte Nacional de Justicia. Tenemos a la función electoral, administrada por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Y por último tenemos la función de transparencia y control social, que está representada por 6 entidades, que son la Contraloría General del Estado, la Superintendencia de Bancos y Seguros, la Superintendencia de Telecomunicaciones, la Superintendencia de Compañías, la Defensoría del Pueblo y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Cabe la pena indicar que esta tutoría básica de Derecho Administrativo y Tributario ya se da el día 7 de julio del 2018. 7 de junio del 2018. Ya, ahora analicemos lo que es en sí el concepto de la administración pública. Hay varios, ¿no? Hay muchos realmente conceptos relacionados a la administración pública. Lo que he hecho es escoger algunos bastante interesantes, que son los que voy a continuación a exponer. Ya, respecto al concepto de administración pública, ¿no? Uno de ellos muy interesante para analizar es el que la administración pública es la acción del gobierno al dictar y aplicar las disposiciones necesarias para el cumplimiento de las leyes y para la conservación y fomento de los intereses públicos, y resolver las reclamaciones a que dé lugar lo mandado. Otro concepto de la administración pública interesante es que la administración pública es el conjunto de organismos encargados de cumplir esta función. También otro bastante importante, que es de M. Marienhoff, es que la administración pública es la actividad permanente, concreta y práctica del Estado que tiende a la satisfacción inmediata de las necesidades del grupo social y de los individuos que la integran. Cuando hablamos de la administración pública, debemos entender lo siguiente, ¿no? Que esta está dividida en 2 sentidos. En un primer punto, en el sentido subjetivo, ¿no? Y esto se refiere al conjunto de organismos estatales. Y en un segundo sentido, que es el sentido objetivo, en la actividad desarrollada por dichos organismos. Ahora veamos lo que son los órganos de la administración pública, y para ello tenemos que analizar el artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador. Ya. Este establece en su numeral número 1 que los organismos y dependencias de la función legislativa, ejecutiva, judicial, de transparencia y control social y electoral tienen que ver obviamente con órganos ya de la administración pública. En el punto número 2 también se establece que los órganos de la administración pública son las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. En el tercer punto del artículo 225 se establece que son los organismos y entidades creadas por la Constitución y o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para las prestaciones de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. Y el numeral 4 establece respecto a lo que son los órganos de la administración pública, que estas son las personas jurídicas creadas por actos normativos que los gobiernos autónomos descentralizados utilizan para la prestación de los servicios públicos. Con esto pues vemos lo que son los órganos de la administración pública. Ya, es importante acotar que cuando estamos estudiando derecho administrativo, y en este caso en la primera parte lo que es administración pública, es extremadamente importante indicar a los señores estudiantes en sí y al público en general que lo que tratamos de hacer con estos tutoriales administrativos, de derecho administrativo, es principalmente presentar una guía para el estudiante para que de esa manera pues busquen o tengan textos de consulta o una guía para la búsqueda de información específica. De ahí que somos muy precisos en los puntos que tratamos, ¿no? Vuelvo y repito, ¿no? Es importante indicar que este tutorial lo que busca principalmente es no solamente demostrar o presentar conceptos, teorías, sino también puntos para análisis por parte de los estudiantes, ¿no? De ahí que somos muy precisos en hacerlo. Veamos ahora lo que son las clasificaciones de los órganos administrativos.
Primero tenemos por el razón del número de personas físicas que la componen y se dividen en individuales y colegiados. En un segundo punto tenemos por razón de la naturaleza de su actividad y esta se divide en activos, consultivos y deliberantes. Otra tercera parte respecto a la clasificación es la relacionada a su función y esta se divide en de gestión o de control. En otro punto, en el cuarto punto, tenemos que también se clasifican a los órganos administrativos en razón de su competencia, en territoriales e institucionales. Y hay otra clasificación, que sería la quinta clasificación, que está en razón de la esfera de acción que tenga. Y aquí se establece que son los centrales y los locales. Ya, continuando con nuestro análisis constitucional respecto a lo que es la administración pública, tenemos que revisar el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, la del 2008 obviamente. En este artículo 227 nosotros encontramos a los principios de la administración pública, ¿no? Estos son los siguientes: eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transferencia y evaluación. Es importante analizar que estos principios de la administración pública son principios aplicables en sí a la administración en general, ¿no? Por ejemplo, el principio de eficiencia y eficacia o el de calidad. Importante es indicar que realmente el objetivo, el fin de la administración pública, de las instituciones públicas, es ser eficientes, ser eficaces, ser proactivos, ¿no? Y tener servicios y productos de calidad. Si seguimos estudiando los principios de la administración pública, pero ahora no establecidos en la Constitución, sino también en el Código Orgánico de Administración, el COA, conocido como el COA, ¿no? Que cabe la pena indicar entrará en vigencia a partir del 7 de julio del 2018, ya encontramos que del artículo 2 al 17 se establecen los siguientes principios: eficiencia, eficacia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia, evaluación, juridicidad, responsabilidad, proporcionalidad y buena fe. Es decir, si queremos encontrar, analizar principios de administración pública, no solamente podemos analizar los establecidos en la Constitución de la República del 2008, también lo podemos ver en el artículo 2 al artículo 17 del Código Orgánico de Administración. Ya, también en el Código Orgánico de Administración, el COA, ¿no? Del artículo 18 al 24, nosotros encontramos otro tipo de principios relacionados a la actividad administrativa que tiene que ver con las personas. Y aquí se clasifican estos en de interdicción, de la arbitrariedad, de imparcialidad, de independencia, de control, de ética y probidad, de seguridad jurídica y confianza legítima, de racionalidad y de protección a la intimidad. De igual manera, en el Código Orgánico de la Administración, el COA, ¿no? En el artículo 25, 26, 27 y 28, encontramos otros principios relacionados a ¿qué? A en sí las relaciones entre las administraciones públicas. Y en este punto pues encontramos a los principios de lealtad institucional, de corresponsabilidad, complementariedad, de subsidiariedad y de colaboración. En el mismo COA, del artículo 29 al 30, encontramos también los principios relacionados al procedimiento administrativo, que son el de tipicidad y retroactividad. En sí, ¿no? Una vez revisado lo que son los artículos de la Constitución que establecen principios de administración pública y también haber analizado los principios establecidos en el Código Orgánico de la Administración, ya necesitamos entender cuáles son en sí los principios, pero que rigen en sí a la administración pública en cualquier ámbito, ¿no? En cualquier lado. Es decir, los principios propios de la administración pública. Y estos son los siguientes, ¿no? Son el de dignidad y responsabilidad, el de igualdad ante la ley, el de seguridad jurídica, el de legalidad o supremacía de la ley, el de proporcionabilidad y participación, el de autotutela administrativa y transparencia, el de jerarquía y calidad, y por último el de permanencia y coordinación. Ya, ahora nos toca revisar lo que tiene que ver con la estructura de la jerarquía administrativa, y para ello es necesario primero
entender lo que sí es el principio de jerarquía. Entonces, para ello tenemos que analizar que en la administración, ya sea pública o privada, pública obviamente es lo que estamos estudiando, hay superiores y también hay inferiores. Ya responden a un orden jerárquico. Los inferiores acatan las órdenes de los superiores en base a organigramas y planes de trabajo establecidos. Ya, este principio de jerarquía nos sirve para entender la atribución de tareas y para ejercer el control sobre el cumplimiento del ordenado. Para eso sirve específicamente este principio, no es una guía respecto a ello. En sí, la jerarquía es un principio de organización que determina una ordenación específica de diversos órganos con identidad respecto a la competencia material, pero dentro de una organización o institución. En sí, el ordenamiento jurídico administrativo tiene una estructura piramidal jerárquica, ¿no? Pues en la cúspide de esta pirámide nosotros encontramos a la Constitución, luego la ley que está sometida a la administración y sus reglamentos que también se relacionan jerárquicamente entre sí. Esto, obviamente, pues pertenece a García de Narría. Si analizamos las estructuras de la jerarquía administrativa, nosotros tenemos que entender primero dos tipos de estructuras principalmente, ¿no? Que son las estructuras horizontales y también las estructuras verticales. Las estructuras organizacionales horizontales son estructuras administrativas con muy pocos niveles, ¿no? Realmente son más eficientes, eficaces, son obviamente con menos costos transaccionales y lo que buscan es hacer mucho más ágiles los procesos. De igual manera encontramos las estructuras organizacionales verticales, que en cambio son estructuras administrativas que tienen varios niveles jerárquicos, no pueden tener muchos o pueden realmente tener no tantos, ¿no? Pero obviamente pues aquí ya los costos transaccionales y la operatividad juegan un papel distinto al de una estructura organizacional horizontal. Ahora a continuación revisemos lo que dice el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, conocido como el ERJAFE, en su artículo 7, ¿no? Respecto a cómo está conformada la administración pública. Este artículo 7 del ERJAFE establece que la administración pública institucional está conformada por las entidades de derecho público creadas por en virtud de una ley con personalidad jurídica y patrimonio propio diferente a la administración pública central, a las que se les ha encargado la dirección, organización y control del funcionamiento de los servicios públicos propios de esta bajo los principios de especialidad y variedad. Ya, a continuación debemos revisar cuáles son los elementos de la administración pública. Primero tenemos el órgano administrativo. Segundo, a la actividad que la administración realiza. Tercero, la finalidad que pretende el Estado a través de la administración. Y por último, un cuarto punto, el medio que la administración pública dispone para la realización de sus propósitos. Ahora, es necesario analizar lo que tiene que ver con la responsabilidad de la administración pública. Entonces, ¿qué analizamos respecto a ello? La responsabilidad supone cualquier forma de manifestación de conducta administrativa que hubiera generado un daño antijurídico en su base. Es susceptible de dar pie al deber de reparación integral patrimonial siempre que el destinatario sufra las consecuencias de un acto lesivo a su esfera jurídica, incluso en su funcionamiento, en un funcionamiento normal, o bien frente a un acto apegado a la legalidad. Ya, si queremos revisar, por ejemplo, lo que tiene que ver con la responsabilidad, debemos revisar lo establecido en la Constitución en distintos artículos, incisos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Respecto a la responsabilidad en sí establecida en la Constitución, podríamos revisar el inciso 1 y 2 del artículo 233. Aquí vamos a encontrar mucha información, muchos conceptos relacionados a en sí lo que es la responsabilidad. Ya, si quisiéramos revisar lo que tiene que ver con la responsabilidad de un estado de excepción, deberíamos revisar el último inciso del artículo 166 de la Constitución de la República del Ecuador. Si nuestra intención es, por ejemplo, revisar todo lo que tiene que ver con la responsabilidad de acuerdo al reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público, ya deberíamos buscar el artículo 78. Respecto a la responsabilidad del Estado por violación del derecho a la tutela judicial efectiva, deberíamos revisar el inciso 4 del numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador. Y por último, lo que tiene que ver con la responsabilidad directa, podríamos revisar el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Estos son tips que pueden ayudar al estudiante
inclusive a los docentes, para encontrar rápidamente pues toda la información relacionada a en sí lo que es la responsabilidad. Ya, ahora hablemos por ejemplo de la responsabilidad solidaria, ¿no? Si queremos encontrar datos relacionados a lo que es la responsabilidad solidaria, también lo podemos encontrar en el artículo 44 de la anterior ley, es decir, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Ya, y también en la responsabilidad administrativa culposa, en cambio en el artículo 45 de la misma ley. A continuación debemos analizar lo que son las clases de responsabilidad. Esto la podemos clasificar de la siguiente manera, ¿no? En dos partes, ¿no? En su primera parte podemos clasificar la responsabilidad por el objeto mismo de la responsabilidad y la podemos clasificar en administrativa culposa, civil culposa e indicios de responsabilidad penal. Otra clasificación que podemos tener es por los sujetos, ¿no? En principal y subsidiaria, así como directa y solidaria. Esto está establecido en el artículo 5 del reglamento de responsabilidades. Ya, ¿quiénes son sujetos de responsabilidad, no? Eso lo podemos encontrar en el artículo 7 del reglamento también de responsabilidad. Cabe la pena indicar que la responsabilidad de la administración pública aparece cuando se ha causado daño material o moral a una persona. Es bueno indicar lo siguiente, ¿no? Respecto también a la responsabilidad. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por la administración pública correspondiente de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Veamos a continuación, dentro de lo que compete a la responsabilidad de la administración pública, cuáles son esos elementos esenciales de la responsabilidad. Son tres realmente, ¿no? El primero es el nexo de causalidad, el segundo son las causas eximentes y el tercero es el daño. Analicemos primero lo que es el nexo de causalidad. El nexo causal es una relación causa-efecto que permite establecer los hechos susceptibles de ser considerados determinantes del daño y cuál de ellos es el que ocasionó el perjuicio tangible. Esta relación de causalidad es imprescindible para reclamar los respectivos daños causados al autor o responsable. ¿Qué son las causas eximentes? Las causas de justificación eliminan el injusto para todos, de manera que quienes están en el círculo de los acontecimientos no pueden ser perjudicados posteriormente. Esto es extremadamente importante ya como un elemento esencial de responsabilidad. Tercero, el daño, ¿no? En el ámbito jurídico, el daño no es más que el detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia causado a otro en su patrimonio o en su persona. Esta dualidad respecto a lo que es la responsabilidad, ¿no? Y sus clasificaciones nos muestra realmente cómo el Estado, cómo la administración pública pues soluciona problemas relacionados a daños causados por el servidor, por el servicio público, ¿no? De una forma muy detallada. Es importante revisar para ello pues todo lo relacionado a la Constitución, al ERJAFE, a la Ley Orgánica de Contraloría, pero principalmente a lo que es la Constitución y también el derecho civil. Veamos a continuación lo que tiene que ver con la persona jurídica de derecho público, ¿no? Si analizamos a la administración pública o la persona jurídica del derecho público, ¿no? Vemos una dualidad que se concilia. Por ejemplo, Kelsen establece que la persona jurídica del Estado muestra el mismo carácter que cualquier otra persona jurídica. Entonces, hay que entender dos cosas aquí, dos tipos de personas o personalidades. La personalidad jurídica interna del Estado es una de ellas, ¿no? Que se rige al derecho interno de cada Estado. Y otra es la persona o personalidad a nivel internacional, ¿no? Que permite mantener relaciones jurídicas con otros Estados u organizaciones regidas por el derecho internacional. Respecto a la persona jurídica de derecho público aún, en la segunda mitad del siglo XIX la Escuela del Derecho Público Alemán defendió la consideración del Estado como una persona jurídica más. La consolidación en sí de la personalidad jurídica del Estado afirmó y fortaleció al Estado de Derecho. Junto con la personalidad del Estado también nació la personalidad de todas las entidades de derecho público. Ya, la persona jurídica de derecho público la entendemos como una dualidad de personalidades dentro de la figura del Estado. Por ejemplo, en la personalidad política, ¿no? Del Estado, ¿no? Como un ente soberano que no puede ser sometido por ningún tipo de poder.
empleada en las relaciones con otros estados y las facultades como legislar o administrar justicia. También con una semejanza con personas naturales y jurídicas como un sujeto de derechos y obligaciones. Para analizar lo que es la persona jurídica de derechos públicos tenemos el fisco, la municipalidad o cualquier establecimiento que se costea con fondos del erario, los cuales tienen leyes y reglamentos especiales. Analicemos dentro de las personalidades jurídicas de derecho público al fisco, ¿no? El fisco cuenta con personalidad jurídica, es el principal representante y se encarga de fines pecuniarios y patrimoniales. Respecto a la administración pública central, esta cuenta con personalidad jurídica, pero es limitada solo al cumplimiento de sus fines. Respecto a la administración pública institucional, esta cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, conformada por entidades del derecho público de las que se deberá indicar su organización. Y es el ministerio el ente seccional autónomo al cual se adscribe. La administración pública local tiene que ver con municipios y por último la administración pública provincial que tiene que ver con los consejos provinciales. Analicemos lo que dice Dromi respecto a lo que es en sí el contrato administrativo. Dromi dice lo siguiente, nos establece lo siguiente: el contrato de la administración es un acto de declaración de voluntad común, productor de efectos jurídicos entre un órgano estatal en ejercicio de la función administrativa y un particular u otro ente estatal. Esto lo establece, esto lo dice Dromi. ¿Qué también es, no? Pero ya desde el punto de vista del Código Orgánico de Administración COA en su artículo 125. Es el acuerdo de voluntades productor de efectos jurídicos entre dos o más sujetos de derecho, de los cuales uno ejerce una función administrativa. Los contratos administrativos se rigen por el ordenamiento jurídico específico en la materia. Esto está, como lo dije, en el artículo 125 del COA. Veamos un concepto relacionado a el ámbito de la institución jurídica del contrato, ¿no? Esto es lo que establece Sallegues Lazo. ¿Qué dice él? Él dice que la administración pública no siempre obra en sentido unilateral, o sea, mediante actos administrativos, sino que también frecuentemente llega a un acuerdo con los particulares u otros entes públicos, por lo que celebra actos bilaterales o plurilaterales de diferente naturaleza. Esto lo dice Sallegues Lazo. Ya, a continuación veamos cuáles son los elementos de los contratos de la administración pública. Son el sujeto, la voluntad, el objeto, la causa, el fin y la formalidad. ¿Cuáles son los requisitos de los contratos? Tenemos 4 requisitos específicamente. Primero, la competencia del órgano de contratación. Segundo, la capacidad del adjudicatario. Tercero, la existencia de disponibilidad presupuestaria y los recursos financieros necesarios para el respectivo cumplimiento de las obligaciones. Y por último, la formalización del contrato, siempre y cuando observando el debido proceso y los requisitos constantes en la presente ley y su reglamento. ¿Dónde está esto? Esto está en el artículo 68 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Veamos a continuación las personas características de los contratos de administración pública. Son actos preparatorios, derechos y obligaciones, prerrogativas de la administración y el formalismo. ¿Cuáles son los principios de la contratación pública establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas? Son legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, publicidad, transparencia, oportunidad, concurrencia, participación nacional. Veamos algunos ejemplos de contratos establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas, ¿no? Veamos, por ejemplo, ejemplos como contratos de fiscalización de obra, hay contratos de inmuebles y expropiación, hay otros contratos con financiamiento de la banca multilateral y por gobiernos extranjeros, pero también hay ejemplos como, por ejemplo, contratos con financiamiento de instituciones financieras privadas. Muy importante, para terminar con este tutorial básico de Derecho Administrativo, que ha sido dividido en 4 partes, y lo que estamos viendo en la última parte, en la cuarta parte, es el contrato de administración pública, contrato de administración específicamente, es establecer cuáles son las diferencias principales entre los contratos de administración pública y derecho civil. Ya. Por ejemplo, respecto a las controversias, ¿no? El de administración pública es a través del Tribunal Contencioso Administrativo y los derechos civiles pues con tribunales civiles, obviamente. Respecto al interés, ¿no? El primero de administración pública tiene un interés social común, ¿no? El otro es particular. Respecto a los contratantes, ¿no? En el primer caso es la administración pública en general
Y en el caso del derecho civil, pues son particulares. Respecto al régimen, ¿no? Son leyes y reglamentos especiales. Y respecto, por ejemplo, al derecho civil, pues legislación civil, obviamente. Y con respecto a la parte económica, los primeros son gratuitos y onerosos, y en el caso del derecho civil, pues siempre son onerosos. Con esto damos por terminado este tutorial básico en lo que derecho administrativo se refiere, ¿no? Es importante nuevamente indicar que este tutorial básico se realiza específicamente para proporcionar la suficiente información para que el estudiante, el docente, inclusive también, tenga una guía básica de los elementos principales de las clasificaciones y los conceptos en materia de derecho administrativo relacionados a la administración pública, a la contratación pública, al contrato administrativo, al acto administrativo y en sí al derecho administrativo. Muchísimas gracias.